Bueno, en primer lugar, el otro día alguien me decía una frase muy padre, que creo que es importante, que nadie, no es uno donde nace, sino donde se cría, donde se forma. Y aunque yo nací, es cierto, en la Ciudad de México, eh, lo cierto es que me formé en San Luis, Río Colorado, nuestro pueblo querido. Eh, y la forma que llegué acá es que mi madre, madre soltera, se casó con un sanluisino, mi padre, adoptivo, es mi padre, músico, y él fue el que nos llevó a vivir a San Luis. Yo llegué a San Luis a la edad de 5 años y es cuando entramos a estudiar a la escuela primaria, ya se te había olvidado, ahí nos conocimos, no en la secundaria, desde la primaria nos conocemos, Ah, sí, 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 yo estuve allí en primer año nada más, medio año. ahí nos vimos por primera Ok. ocasión. Y, y bueno, crecí, la verdad, en una familia de músicos, todos mis tíos y demás, muchos ya murieron como mi padre allá en San Luis, eh, pero fue una experiencia extraordinaria llegar, pues desde muy pequeño, casi recordaba muy pocas cosas de la Ciudad de México, pero al llegar a San Luis fue algo maravilloso porque algo que me encantaba era, por ejemplo, caminar en la arena descalzo, aunque siempre se pica uno los pies con las espinas que hay ahí en el desierto, ¿no? Pero es donde va uno creciendo y va obteniendo uno la vitalidad que nos ha mostrado siempre la cultura sonorense, que es la cultura del esfuerzo, de llegar a lugares inhóspitos y hacerlos agradables, hacerlos vivos y hacer que la vida crezca. Y entonces, eso es el principio, digamos, mi primer experiencia hermosa de llegar a un pueblo en aquel tiempo completamente las calles sin pavimento, ustedes lo recordarán, eh, y cuando va uno de repente, hace años que no voy a San Luis, pero ahora verlo tan cambiado, tan crecido, tan lleno de gente, eh, pues es otra cosa. Sí, no sé si quisieras que abordar algo más de mi familia, pero creo que, bueno, mi madre y mis hermanos migraron a California hace ya muchos años. Eh, Toda mi familia ahora viven allá, en Estados Unidos, y mis hermanos principalmente también nacieron en San Luis, dos varones, dos hermanos varones, por lo cual pues digamos, San Luis Río Colorado, con la nostalgia que tiene uno de regresar algún día nuevamente, pero he tenido pocas posibilidades de visitarlos, mi hermano Manuel. Así es, de ese tiempo de la preparatoria, algo que recuerdes en específico. Mira, creo que algo interesante sería comentar, eh, antes de la preparatoria, de una vez que nos llevaron a Hermosillo, yo pertenecía al ballet folclórico de danza de la escuela secundaria, y nos llevaron supuestamente a participar en un evento. Y en ese caso íbamos como 4 o 5 autobuses de estudiantes de la escuela secundaria, y en el camino había un retén, bueno, llamarlo así, creo que sí, por parte de los estudiantes de la universidad, de la Unison, eh, deteniendo al tráfico y deteniendo nuestros autobuses donde íbamos. Los estudiantes se subieron al autobús para informarnos por qué no permitían el paso hacia Hermosillo. Nos decían, nos dijeron que era precisamente porque eh, nos llevaban de acarreados a un mitin en aquel entonces del presidente de la República, creo que era Luis Echeverría, eh, y nos explicaron que no nos dejáramos manipular. En ese momento, eh, eh, ya sabes cómo era yo, me paro y empiezo a hablar con los compañeros estudiantes y con los prefectos que eran quienes nos dirigían, y les digo, no, nos habían dicho que veníamos a participar en un evento de danza, un concurso de danza con otras escuelas, y nos llevan a un mitin político, algo que nunca nos pidieron permiso. Y convoqué a los estudiantes a que nos regresaran, que no asistieran.
y logramos, gracias a ello, que los prefectos y todos los estudiantes dijeron, no, no queremos ir, y tuvimos que regresar. Entonces fue una de mis primeras experiencias, digamos, importantes, de no dejarse manipular y de invitar a los compañeros a ser libres y no permitir lo mismo. Rápidamente, antes de explicar lo que es la etnología, que es simplemente antropología, quisiera comentar lo que mi paso por la Universidad de Baja California y por lo cual me llevó a estudiar posteriormente etnología o antropología en la Ciudad de México. Efectivamente, estuve inscrito por 2 semestres en la Universidad de Baja California. Como tú recordarás, ustedes recordarán, muchos de ustedes sabrán, en un momento dado hubo una huelga organizada por los profesores de la UABC exigiendo que reconocieran su organización sindical. En ese momento yo era igual el representante de grupo en la licenciatura de Ciencias Políticas, la UABC, y nos sumamos al apoyo a los maestros y a las maestras, porque creíamos que era algo a lo cual tenían derecho. Duró la huelga aproximadamente, casi concluimos el primer semestre, iniciamos el segundo semestre, y duró como un mes aproximadamente la huelga, según creo recordar. Fue tomada la universidad posteriormente por la autoridad, la policía, rompieron la huelga de las autoridades, y entonces, cuando quisimos regresar a clases, nos dimos cuenta que a la mayor parte de los profesores que habían iniciado el movimiento de organización sindical fueron despedidos. E igualmente a la mayoría de los estudiantes que apoyamos en ese momento a nuestros maestros y maestras, también nos expulsaron de la universidad. Nos expulsaron principalmente a la gente que veníamos, como tú decías, ¿no? Del Partido Comunista Mexicano en aquel tiempo, y dejando por otro lado a otros grupos de otros estudiantes de otras organizaciones políticas, como los trotskistas, la gente de línea de masas, etc. Y por eso ahí en la Universidad de Baja California tuve la oportunidad de conocer un poco lo que era la arqueología y la antropología mexicana, lo cual me apasionó desde ese momento, y cuando me suspenden mi ingreso nuevamente a la UABC, decidí, junto con otros profesores y profesoras y compañeros estudiantes, de viajar a la Ciudad de México. Yo decidí venirme a México precisamente para estudiar antropología, ya que me había influido gran parte eso. En la pregunta de más o menos qué es la etnología, qué es lo que yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, les comentaba, la etnología es una rama más de la antropología, que es el estudio de la cultura del hombre, de la humanidad, lo cual estudia una serie de características, todo lo que tiene que ver con la cultura humana, forma de organización, su religiosidad, sus lenguas, etcétera, su historia. Pero, ¿por qué? Fíjense un dato que me interesaría mucho comentarles, espero que sea de interés también suyo. ¿Por qué me interesó estudiar antropología? Como les decía, bueno, ustedes saben, yo era de la Ciudad de México, pero yo era completamente sanluisino cuando vivía en San Luis, ahí crecí, pero me daba cuenta de una cosa muy particular que ojalá y ya no exista en nuestro estado. Me di cuenta de un racismo muy peculiar que teníamos en aquel tiempo, sobre todo a las personas de piel de color oscuro. Me refiero a cuando de repente, por ejemplo, en la calle nos encontrábamos algunas personas de origen indígena mexicano, nativos mexicanos, que llegaban a tratar de cruzar la frontera para ir a Estados Unidos o llegar allá a trabajar al algodón, a la pizca del tomate, etcétera,